Nehemías. ¿Quién es Nehemías? Pues la palabra de Dios aquí mismo en el mismo libro de Nehemías nos menciona un poquito de quién es. El primer versículo, primer capítulo, dice Nehemías, hijo de Acalías. Entonces ya sabe quién es Nehemías, ¿no? Es el hijo de Acalías. El versículo 11 dice, al final del versículo 11 del capítulo primero dice, porque yo servía de copero al rey. Entonces ahí no está diciendo que era un copero, el copero del rey, era el que servía del copero al rey. Y pues ser copero para el rey lleva varias responsabilidades. No nomás llevarle la copa con el vino o la bebida que tiene, pero también por lo general los coperos eran los que bebían el vino antes que el rey para ver si estaban envenenados o no. Entonces, ¿qué trabajo te tenía Nehemías? Y pues el reino de Persia tuvo muchos reyes, comenzando con Ciro el Grande, y Ciro, Darío, Antarjerjes, y luego se vuelven a repetir los nombres varias veces. Ciro segundo, Ciro tercero, Ciro Artajerjes, está Jerjes, y luego Atarjerjes, y luego primero, segundo, tercero, cuarto, y algunos de ellos murieron asesinados. O sea, era importante el rol, es lo que le quiero decir, del copero, porque Atarjerjes creo que tercero murió asesinado con el vino. Entonces era un trabajo importante, pero no uno que yo, por el cual yo aplicaría, ¿no? Me quedo con las estampillas. Pero en realidad era un trabajo que la gente buscaba tener. Era un trabajo que la gente anhelaba. De esos trabajos de la alta. También más adelante nos va a decir la palabra de Dios aquí en el libro de Nehemías que se le dio como gobernador a Nehemías cuando fue mandado a las tierras, ¿verdad? Entonces tuvo su rato como el gobernador de allá. En total, Nehemías fue el líder que ayudó a reconstruir el muro de Jerusalén y otras cuantas cositas, un gran líder. Todo esto sucedió después de la captura uh, por Babilonia al reino de Judá, y después Babilonia fue conquistado por Persia, otra vez por Ciro, sin derramar ni una gota de sangre. Y luego después de Ciro viene el esposo de su hija, ¿cómo se llama? Yerno, gracias. A Darío, y luego el hijo de Darío, Serges, y luego su hijo Antajerjes. Entonces es un imperio que duró muchos años a Persia, ¿verdad? Y es conocido a Ciro por ser una persona muy amable en realidad con sus enemigos, muy generoso. Y cuando usted lee la palabra de Dios, como el libro de Esdras y este libro, usted dirá, un rey tan bueno que dejó ir a la gente con oro y todo. Pero cuando usted ve la historia y los descubrimientos arqueológicos, los escritos antiguos, como describen a Ciro, usted se da cuenta que la Biblia no está diciendo mentiras. Este hombre, a muchos de sus reyes, de los que conquistó, a los que derrotó, los abrazó para que vivieran en el palacio como concejales. O sea, no era como otros reinos, como que sería Asiria, que era muy malosa. No, Ciro conquistó un imperio enorme, pero era muy, muy buena onda. Era muy buena onda. Entonces, resulta que ya después, quien conquista Persia, pues sabrá, es ese hombre muy conocido por las películas, Alejandro el Grande. Es cuando este hombre de macedonio de Grecia, viene a conquistar al último, creo que es Antajerjes IV, el último, pues oyó varias peleas y al último es asesinado por uno de sus manos derechas y Alejandro asesina al que lo asesina. Bueno, una historia larga. Lo que quiero es que se acomode en la historia. Estamos en el tiempo cuando Ciro comenzó su reinado, el reino de Persia, y era un hombre muy buena onda. Y la historia, los hallazgos lo comprueban, porque pues, la Biblia dice que permite que volviera Israel a sus tierras. ¿Cuál era la situación? Pues aquí está el detalle. El capítulo primero, versículo primero dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, qué había quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron,
El remanente, los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa es la situación, ese es el problema. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué es lo que hace Nehemías? ¿Qué haría usted cuando escucha una mala noticia? Pues lo que hace Nehemías es lo que en realidad todos debemos de hacer nosotros. Luego corrió a orar. El versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oró. Usted recordará que la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Nehemías oró. La palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 15, que ya estaba para este tiempo escrito Proverbios, el versículo 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Una promesa: Dios oye la oración de los justos. Entonces Nehemías escucha malas noticias y va a Dios en oración. Ahora, la oración, es importante entender, una de las cosas que tiene que incluir la oración es arrepentimiento. Es bien importante, y sobre todo en estos tiempos donde la gente se le pide mucho, se le dice: ora, pídele a papi Dios. La oración tiene que llevar arrepentimiento, tiene que llevar, mire, fíjese lo que ora, el versículo 5. Y dije, ¿qué dijo? ¿Qué oró Nehemías? Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Eso es adoración, está reconociendo quién es Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Eso es alabanza, está reconociendo qué hace Dios. Esté ahora atento tu oído y abre tus ojos para oír la oración de tu siervo. Ahí viene la súplica, el ruego. La oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Eso es intercesión, está orando por alguien más. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Eso es confesión. Está pidiendo por perdón de sus pecados. Confesión, está arrepentido. Entonces dice: hemos cometido contra ti, yo la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Uno, cuando viene con Dios, tiene que agarrar la onda. Uno tiene que venir pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Todos los predicadores de la Biblia han predicado el arrepentimiento. Es ahora cuando los predicadores, en estos días que estamos viendo, no predican el arrepentimiento. Pero usted va a la palabra de Dios y todos los predicadores siempre han predicado arrepentimiento. Hoy es cuando queremos suavizar el evangelio. Ponerle, como dicen, sugar coated, ¿no? Ponerle azucarita para que sepa más rico el evangelio. Pero la predicación tiene que llevar: arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Apocalipsis capítulo 16, 11 nos dice las personas que no se arrepienten. Y las personas que no vienen delante de Dios arrepentidas, aquellas que no piden perdón a Dios, aquellas que no vienen y confiesan sus pecados, no son personas que considera la Biblia hijos de Dios. Cuando en Apocalipsis Dios manda todo el castigo sobre la humanidad por el pecado que la humanidad estaba haciendo, así como ahora en el libro de Nehemías, Dios había mandado el castigo sobre el pueblo de Israel por la maldad que Israel había hecho. Así en el tiempo de Apocalipsis, cuando Dios manda el castigo sobre la humanidad, usted diría: la gente se arrepintió porque vino muerte y vinieron plagas y enfermedades y hambre y dolores
Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 16, versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ese es un problema serio. La única gente que va a una iglesia y no se arrepiente son los que no son hijos de Dios. Todo el hijo de Dios va y pide perdón a Dios. Y es lo que está haciendo aquí Nehemías. Está pidiendo perdón por él y por el pueblo. Está arrepentido. Una persona que vive con sus pecados muy cómodo, muy a gusto, haciendo lo que le da la gana, es una persona que no tiene un espíritu dentro, el espíritu de Dios dentro de sí, que le está redarguyendo y le está molestando y le está diciendo, le está guiando, le está convenciendo del pecado. Esas son las personas que no se arrepienten, las que no tienen convicción de pecados. Por lo tal no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que da convicción de pecado. Entonces, eso es lo que tenemos aquí a Nehemías. Está arrepentido, sabe que se han portado mal. Y a lo que está apelando Nehemías, a lo que está acudiendo Nehemías en su oración, es a la misma naturaleza de Dios. Él reconoce al Dios al que le está orando. Le está orando a un Dios misericordioso, benevolente, un Dios paciente, un Dios que cumple lo que promete. Fíjese lo que dice el versículo 8. Diríamos, está usando el razonamiento, ¿no? Versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Está usando el coco. Ok, tenemos un Dios que perdona, un Dios buena onda. Acuérdense, ¿cuál fue la bronca de Judas el traidor? ¿Cuál fue el problemón al último que lo llevó a la muerte? Que no reconoció que tenía un Dios misericordioso, perdonador. Judas sintió el peso, el remordimiento, el dolor, se sintió mal por la traición que había hecho, pero en lugar de ir a pedir perdón y recibir, a aceptar el perdón, simplemente dejó que ese dolor se lo comiera. En cambio, Pedro, que la regó 3 veces, no una, aceptó la naturaleza de Dios, quien es Él, y fue y alcanzó misericordia. Entonces, no es nomás que Dios ofrece, es que tú lo aceptes, es que tú agarres esa misericordia. Entonces, Nehemías está diciendo, Dios es perdonador, Él cumple lo que promete. Y aquí prometió 2 cosas. Una, dice, si vosotros pecares, los dispersaré. ¿Cumplió Dios esa promesa? Sí, aunque muchos le llamarían amenaza, ¿no? Pues es la misma cosa, nada más que una con un contexto negativo y la otra con un contexto positivo. El pueblo desobedeció, pecó y fueron desparramados. Ahora, dice Nehemías, si Dios cumplió eso, pecamos y nos desparramó. Ahora, Dios dijo, si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, los volveré a traer. Entonces, Nehemías está usando el coco y dice eso. Ahora, la amenaza, por así decirlo, de la dispersión que Dios le dio a su pueblo está en varias partes de la Biblia. Este versículo no está en un solo versículo de la Biblia, sino está en varias partes. La amenaza de la dispersión está en Levíticos 26:33, Deuteronomios 4:27, Deuteronomios 28:64, Deuteronomios 33, y está en muchas otras partes de la palabra de Dios. La promesa de restauración, después de que el pueblo pecó y fueron desparramados por todos lados, esa promesa está en Deuteronomios 4:29, Deuteronomios 30 al 4 al 5, Levíticos 26:40-42 y muchas otras partes de la Biblia. Pero yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Y con el favor de Dios ya acabemos hoy, porque este ejemplo va a ser efectivo si terminamos. En Deuteronomios 30, versículo 15, Dios dijo así: mira, le dice Dios al pueblo de Israel. Ahora, Deuteronomios es siglos y siglos y siglos antes del tiempo de Nehemías, cuando apenas el pueblo estaba saliendo había salido de estar en Egipto como esclavos y estaban a punto de recibir la tierra prometida. En ese tiempo es cuando Dios le da esta cita al pueblo de Israel, Deuteronomios 30:15, y le dice Dios a Israel: mira,
yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Así que aquí Dios le dijo, yo te pongo a ti el bien y el mal, tú elige. Resulta que Dios ya sabía que iban a elegir. En el próximo capítulo, versículo 31 de Deuteronomio, ahora el versículo, pues otra vez, ahora el 16. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, ya va a morir Moisés, le dice, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Entonces el 30 Dios les dice, yo les pongo aquí el bien y el mal, ustedes elijan. Pero el 31 dice, yo ya sé que van a elegir. Yo ya sé. No es como que pueden elegir el bien porque están inclinados al mal. Esa es toda la imagen. Y todavía se sigue leyendo en el versículo 27, aquí mismo el 31. Les dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. Eso le dice Moisés al pueblo. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? El hecho es que ninguna sola persona en la historia humana ha podido o pudo obedecer a Dios. Ni una sola persona. Cuando Dios les dijo, aquí está, aquí yo pongo delante de ustedes la pastillita roja y la azul. No, ¿cuál era? El bien y el mal. No. Cuando Dios les dijo, yo pongo el bien y el mal, usted diría, yo voy a elegir el bien. Sí, pero no lo eligió. Aún usted, yo y todos elegimos el mal. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces así, leyéndolo, viéndoles de lejos, diríamos, ay no, yo sí voy a elegir el bien. Pues tal vez te falta una cosa, al menos de que ya la tengas. Y vamos a intentar llegar al final. El caso es de que pues Nehemías está con ese problemón, pero reconoce a ese Dios que tiene asombroso, las promesas que ha hecho, y entonces tiene una oportunidad, tiene una chance. Ok, ¿cuál es la chance? Pues se trabaja en el palacio de copero, o sea, se roza con el rey. Entonces va delante del rey y le hace una petición y le dice el versículo 11, te ruego, bueno, la petición primero está a Dios. Le dice Nehemías a Dios, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Cuál es aquel varón? El rey, porque yo servía de copero al rey. O sea, la petición que tiene Nehemías es delante de Dios, ayúdame porque voy a pedir ayuda al rey. Y acuérdense la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5 versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y esa es la confianza que tenía Nehemías, pidió una cosa de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios le escuchó, porque en el capítulo 2 se acerca Nehemías, dice, sucedió, versículo primero, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo había estado
como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Uy, ahí está la petición. ¿Y qué cree? Se acopla el rey, se acopla, le hace caso, y no nomás le da permiso, le da cartas para los gobernadores de allá, le da cartas para el que guardaba el bosque para que le dé madera, y luego le da capitanes. El versículo 9 dice que envía con él capitanes y gente a caballo. Le da todo lo que necesita. ¿Contesta Dios la oración o no? Y pues aquí acabaríamos la predicación. Se me hace muy buena parte para acabar. Dios escucha su predicación. Su oración, perdón, gracias. Dios escucha su oración. Pero luego es que faltaría una parte muy importante. Y faltaría la parte tan importante que algunos cristianos se sorprenden. Y esa parte es la oposición. O sea, no es pan comido. Aunque Dios está interviniendo, aunque Dios está obrando, aún así hay, y no hay oposición poquita, hay mucha oposición. O sea, ya va Nehemías cargado de cartas, cargado de soldados, cargado de todo lo que necesitaba, pero aún así, si usted lee el versículo 10 del capítulo 2, dice: pero oyéndolo, ya cuando llega con sus cartas, dice: oyéndolo Sanbalat Eronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. La gente que estaba allá, los que no eran israelitas, no les gustó ese asunto y se estuvieron oponiendo a esto. Entonces Nehemías va solito y hace una evaluación secreta de la condición de los muros. Y luego en el versículo 18 les dice a la gente: hey, he venido a construir esto. Y ahí mismo se vuelve a levantar la oposición de los demás cuando se dan cuenta que fue Nehemías. Pero ya en el capítulo 3 del libro de Nehemías empieza la construcción. Ahora, en la construcción ahí también podríamos dar un chorro, porque cómo se construyó las murallas de Jerusalén: por familias, por familias. La familia de Talí le va a tocar desde aquí hasta acá, que construyan eso. La familia de Paco le va a tocar desde aquí hasta aquí. Órale. La familia de mi brother Dennis, desde aquí hasta ahí. Jorge, desde ahí hasta ahí. Rubén y Luli, desde ahí hasta allá. Y así a Marco le tocó la puerta. O sea, se repartieron pedazos de la construcción. Yo soy responsable por esta área. Y trabajaron duro para darle a la construcción. O sea, fue un trabajo en cooperativa, en equipo. Más o menos como hemos trabajado aquí en la iglesia. De hecho, por eso quería llegar a esta parte de la predicación, porque quiero repartir trabajo. Necesitamos abrir esa pared. Necesito a alguien que me abra esa pared. Una familia. ¿Ok? Necesitamos echar cemento aquí afuera. Necesitamos que alguien eche el cemento aquí afuera. Necesitamos ya terminar la sombra de allá, afuerita. La sombrita. Esa para otra familia que se encargue de la sombra. Y necesitamos poner los juegos. Otra familia que se encargue de los juegos. Agarren ejemplo de Nehemías, bro. Así se le hace. Bueno, fácil. Sí, pan comido también, ¿no? El caso es de que viene el reparto del trabajo y la edificación empezó a suceder, la reedificación. Pero en el capítulo 4, bro, la oposición aumenta y primero empiezan a burlarse de ellos. Cuando ven que están construyendo el muro o la muralla, pues empiezan a burlarse con que no, hombre, en cuanto se recargue una zorra de ese muro se van a caer las paredes. Así, o sea, eran muy burlones la gente alrededor, burlándose que no eran buenos para construcción. Usted cuando usted está construyendo a alguien, viene el envidioso y le dice: ay, no lo estás haciendo bien, ay, te quedó chueco, en lugar de decirle: oh, qué bonito. Y luego se agüita uno y no los invites, dicen: ¿por qué? El caso es de que
versículo 6, leamos capítulo 4, versículo 6. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron, se airaron y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Y qué hacen estos? ¿Se acobardan? ¿Se hacen chiquititos? No, el versículo 9 dice, pusimos guarda, gente que estuviera lista, preparada para defenderse. El versículo 15 dice, cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Sí? Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Miren nomás, versículo 18, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. O sea, hasta música había. Estaba bueno eso. O sea, no le aflojaron, bro. Tenían un propósito, tenían una intención. No se enfocaron en lo que tenían que hacer. Vamos a reconstruir y vamos a hacerle. ¿Va a costar trabajo? Sí. ¿Va a haber oposición? Sí. ¿Va a ser fácil? No. Y entonces vino mucha oposición, brothers. De los de afuera y de los de adentro. Ahora vamos a empezar a ver problemas internos. Problemas internos, brothers. ¿En qué capítulo voy? Qué bueno, brothers. Fíjese, los problemas internos empiezan aquí en el versículo 3. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron, estoy aquí, ya me regresé. ¿Cuál era el problema que decía? El problema, ya me ubiqué, ya. Problemas internos. Cuando pidió reporte en Nehemías, cuando él preguntó cómo está la que vivía allá en Asiria, en Persia, preguntó cómo está el asunto de Jerusalén. Le dijeron, los muros están cayendo, las puertas están quemadas, pero también le dijeron, los que quedaron están en gran mal y afrenta. Era un asunto que Nehemías no había tratado. Llegó tratando con la edificación, pero la gente, las personas estaban mal. Y esos son los problemas internos. Ahora el capítulo 5. Vamos a ver a unas personas que se consideran negociantes, se consideran muy hábiles para los negocios, pero según la palabra de Dios en realidad son oportunistas, son abusones, son aprovechados. El versículo primero del capítulo 5 dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. El caso es de que había gente que estaba pobre, estaba en necesidad, y habían otros que estaban bien y tenían billete y prestaban y cobraban intereses muy altos. El caso es que el pobre se seguía haciendo más pobre y el rico más rico. Y Nehemías no le parece eso y dice, oye, pues venimos huyendo de eso y llegamos aquí y ustedes se están portando igual que los de afuera, igual de avariciosos, igual de agarrados, igual de... No, corten, fíjense, el versículo 11 dice que Nehemías les dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijo,
Y dijeron ellos: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. Usted diría: ya se arregló el problema. Ahí está, ya se solucionó. Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta de cómo sucedió los problemas internos. Pero mientras esto sucedía, por afuera había más oposición de los enemigos. A Nehemías 5 veces le intentaron poner la misma trampa. En el capítulo 6 ya estamos, 5 veces la misma trampa. Intentan acusar a Nehemías de rebelión en contra del rey de Persia. Incluso le mandan a alguien que profetice una falsa profecía para que caiga Nehemías, para crear temor. Fíjese, ¿habrá gente que se atreve a profetizar por dinero? Pues aquí hay uno más en el libro de Nehemías que una profecía se la aventó nomás por billete, para causar temor. Intentan infamarlo pues a Nehemías, pero nada, eso tiene éxito. Lo que le estoy diciendo es que cuando la gente está en contra de usted, van a hacer todo lo que pueden, porque eso es todo. Le levantan falsos, lo intentan de asesinar, o sea, lo intentan tumbar como pueden. La vida del cristiano aún el día de hoy no es fácil. No es fácil, hay que echarle ganas, hay que esforzarse. Versículo 15, Pashanga, del capítulo 6. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Se terminó gracias a que todos le echaron ganas. Ya en el capítulo que sigue, el 7, brother, pues viene son empadronados, un censo según sus genealogías, que después ese censo nos ayuda en el Nuevo Testamento. Capítulo 8, brothers, entra Esdras nuevamente a la imagen, donde lee la ley al pueblo. El versículo 16 celebran por primera vez la fiesta de los tabernáculos. El capítulo 9, Esdras confiesa los pecados de Israel. Capítulo 10, hacen un pacto el pueblo de Dios para guardar la ley de Dios. Y en el capítulo 12, pues hacen la dedicación, la pachanga verdadera del muro. Capítulo 13, por favor. En su Biblia posiblemente dice algo como reforma o reformas de Nehemías o algo así, ¿verdad? Bueno, aquí volvemos con los problemas internos, brothers. Se da cuenta Nehemías al leer la ley y Esdras que todavía siguen mezclados con algunas personas que no son del pueblo de Dios. Y dice el versículo 3: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Se acuerda que había sucedido antes? Se fijó que no se fue cuando Esdras hizo que se divorciaran y todavía siguió ese asunto. Luego Nehemías se va un rato con el rey, a Artajerjes. Deja a Jerusalén un rato, le pide a Artajerjes que se vaya. Y cuando se va, pues la corrupción, no sé si en sus países conozcan eso, pero la corrupción sale a florecer en cuanto se va Nehemías. Y de entonces uno de los sacerdotes que tenía una amistad pues con alguien que no era ni siquiera el pueblo de Dios, le da donde vivir en el mismo templo de Dios. Corrupción a lo más feo. Luego a los levitas, que se les tenía que estar dando sus salarios, sus porciones para que comieran, no se les da a nadie. Alguien se clava todo eso en lugar de dárselo a los que servían en el templo, y los levitas acaban abandonando el templo y el templo se queda solo y abandonado. Fíjese, o sea, después de que habían hecho pacto de qué, de que obedecerían la ley de Dios. Sí leímos esa parte, ¿no? Bueno, la pasamos muy rápido. Hicieron pacto en el capítulo 10, pacto del pueblo de guardar la ley, y ahora ya vemos la corrupción. Entonces vuelve Nehemías y pues empieza a ver esas cosas. Pero todavía para el colmo, el versículo 15 nos dice que los abusones seguían, porque el día de reposo, el día que se supone que no tenía que hacer nada el israelita, que es el sábado,
Pues resulta que venían todos los vendedores a Israel y vendían de todo. En el día de reposo venían cargados los burros, las mulas, los bueyes y todos para vender. El mero día de reposo. Le voy a leer tantito, versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, de suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Jerusalén. ¿Y qué? Estamos en el 13, ¿sí? Y luego, ¿qué hace Nehemías? Pues le cierra las puertas de la ciudad está intentando que la gente obedezca a Dios. Le cierra las puertas de la ciudad del día de reposo para que no entren y vendan. Lo que hacen religiosos, lo que hacen hasta los pastores. Intentamos forzar a la gente que obedezca a Dios. Y eso es lo que vemos otra vez a Nehemías, brothers. Le cierra las puertas para ver si así obedecen a Dios. El versículo 23 del mismo capítulo dice: y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Volvió el mismo tema, ¿se fijó? Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué las greñas, los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el pueblo sigue regresando al pecado. Hicieron pactos, hicieron fiestas, se esforzaron mucho por construir, ya habían construido el templo, ya construyeron las murallas, y aún así el pueblo sigue regresando al pecado. ¿Qué leímos ahorita en el capítulo 30 y 31 de Deuteronomio? Dios les dijo: aquí pongo delante de ustedes el bien y el mal. ¿Pero qué dijo Dios? Van a elegir el mal. Y lo eligieron una y otra y otra y otra vez, el mal. Y vemos a personas como Esdras, como Nehemías, poniéndoles yugos, poniéndoles cargas, castigándole, les arrancó las greñas, o sea, haciendo que obedezcan, y la gente no obedece. Así tenemos el día de hoy en nuestras iglesias, obligando a la gente que use corbatas, que use saco, que se tape la cabeza, para que intenten mostrar reverencia delante de Dios, para que se esfuercen a obedecer, y la gente no obedece. O sea, cubrimos un pecado y nos abrimos en otros pecados. O sea, cosas tan ilógicas como lo que hablamos recientemente, creo que en la clase dominical. Las denominaciones, la denominación más estrictas que existen, prohíben ciertas cosas. Dicen: no puedes tomar cerveza porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero ellos tienen todo tipo de clase de enfermedades del corazón y de alta presión y de diabetes, porque no toman cerveza, pero comen de todo. O sea, abusan de los alimentos. Están súper pasadísimos de peso, pero no toman cerveza. O sea, tu cuerpo está a punto de que le dé un paro cardíaco. ¿Y tú crees que está pecando más el que se toma una cerveza de vez en cuando? Él cuida más su cuerpo que tú. Resultamos concluimos que los actos religiosos no nos ayudan. Solo nos hacen ver que estamos mal. La religión solo nos dice: estás mal. Por eso Dios ya lo sabía desde un principio, brother. Cuando Dios le dijo: aquí pongo el bien y el mal, ya sé que vas a elegir. Estás inclinado a la rebeldía, estás inclinado a hacer el mal, estás inclinado al pleito, a la avaricia, a los placeres, estás inclinado a hacer el mal. Por eso Dios, a través de los profetas,
prometió otra cosa, porque sabía que tanto poder tenemos. Rápido se lo voy a leer, 2, 3 versículos. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestro corazón vuestro corazón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 32:38-40. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Lo que Dios entendió desde un principio, lo que Él siempre ha sabido, es de que sin la ayuda divina nosotros no podemos elegir el bien. Hasta ahí llegó nuestro mentado libre albedrío, en que siempre elegimos el mal si Dios no nos da su Espíritu Santo. Pero con su Espíritu Santo las cosas cambian. O sea, estamos viendo el final de la historia del Antiguo Testamento en estos libros, y hasta el último instante pecó el pueblo de Israel, fue rebelde. No podemos decir que el pueblo de Israel acabó en buenos términos en el Antiguo Testamento. Acabó en rebeldía. Necesitamos a Dios, no necesitamos religión. Necesitamos tener una relación con Dios. Necesitamos que Él nos dé ese corazón nuevo de carne, que nos quite el corazón de piedra. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Israel que eran de dura cerviz? Usted sabe lo que es dura cerviz. A los bueyes les ponían el yugo, y el yugo con el tiempo les hacía callo aquí, a tal grado que cuando les jalaban ya no lo sentían. Aquí es la cerviz del buey. Y dura cerviz, pues les dice Dios, por acá, por acá, por acá. Y no, el buey se va por su parte. Entonces les dice Dios, ustedes son de dura cerviz, o sea, no escuchan mis direcciones. Los estoy guiando por un lado y ustedes se van por otro lado. O sea, Dios sabe el problema que tenemos. Por eso en el Nuevo Testamento, otra vez, ¿qué dijo Juan 3? Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Porque es lo que necesitamos, brother. Así que si usted cree que en pura religión, o hay alguien por ahí que cree que, ay, yo sé cuándo elegir a Dios y yo sé cuándo rechazarlo, la verdad es que usted siempre va a rechazar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Si Dios no manda su Espíritu a que nos redarguya, nosotros vamos a seguir siempre rechazándolo. Entonces mire, Esdras y Nehemías intentaron volver la gloria a Israel, intentaron y pusieron muchas reglas y trajeron otra vez los rituales y las fiestas ceremoniales, y vamos a guardar esto, y luego pusieron castigo, hicieron juramento y cerraron las puertas y más castigo físico, y aún así, ¿qué hizo la gente? Siguió regresando, y no le estoy diciendo de mucho tiempo, en unos cuantos días siguió regresando al lodo. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, y lo necesitamos que nos transforme, que nos renueve. Él necesita ser nuestra prioridad. Entonces es lo bonito cuando vemos a Jesucristo, cómo Jesucristo nos promete a su Espíritu Santo, a tal grado que el apóstol Pablo dijo: he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, hay un cambio. Si usted pudiera ver a la gente que regresó del cautiverio a Jerusalén, se daría cuenta que las cosas viejas no pasaron, siguieron siendo actuales, ¿no? Y en nosotros tiene que cambiar algo, bros. Tiene que cambiar algo. Entonces, esa fue la historia de Israel. Desde el principio, desde Abraham hasta Nehemías. Israel siempre pecó. Y es la historia de toda la humanidad. Cuando nosotros volteamos a ver a Israel, decimos: Israel era bien terco. Si yo hubiera sido parte del pueblo de Israel, también hubiera sido igual de terco que ellos. Necesito a Dios. Necesito a Dios. Cuando Dios me dice: aquí pongo esto, el bien y el mal, elige, yo le tengo que decir a Él: ayúdame.
Dame la sabiduría, la habilidad, la inteligencia, el poder para elegir el bien. Porque siempre estoy en busca del mal. Siempre estamos en busca de avaricia, de engrandar los graneros, en busca de cobrárnoslos, de vengarnos, de oportunistas, de placer, ya sea descanso, comida o cualquier otro tipo de placer. Siempre estamos buscando lo que nos aleja de Dios. Entonces necesitamos ayuda. Así que si usted ve a Dios, si usted siente a Dios que le está diciendo, aquí pongo delante de ti el bien y el mal, elige. Usted dígale, mándame a tu Espíritu Santo, ayúdame con tu Espíritu Santo, porque solo nomás voy a acabar mal. Por eso la salvación no depende de mí. Si mi salvación dependiera de mí, yo me pierdo. Gracias a Dios porque Él me mantiene en el camino. No por mí, por Él mismo. Oremos.